Para mí es un gusto poder saludar y platicar con Lauriann Jiménez Fife. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM. Lauriann, mil gracias por la llamada telefónica. Como siempre, te saludamos con mucho gusto. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el programa nuevamente. Gracias, Lauriann. Tú nos has contado un poco al respecto de estos temas y estos datos y cómo, pues ahí están incrementándose los muertos, a diferencia de los que se tenían proyectados. Todo esto, pues pareciera que viene muy por un control deficiente de la pandemia en materia sanitaria. ¿Qué opinas de todas estas cifras? Sí, bueno, primero valdría ahondar un poquito en lo que acabas de mencionar justamente, ¿no? Esto de la curva de aprendizaje. Pues sí, no, sin duda para el mundo entero el COVID-19 ha representado alguna suerte de curva de aprendizaje, nada más que aquí lo lamentable es que la curva de México es una curva de aprendizaje lento, ¿no? De aprendizaje extra lento. Y esa lentitud en el aprendizaje está costando vidas. Y no está costando pocas vidas, sino decenas de miles de vidas. Entonces, pues tal vez la autoridad tendría a bien acelerar su curva de aprendizaje cuando lo que está haciendo es jugando con la vida de las personas. Entonces, mira, creo que es muy importante señalar esto sobre el exceso de mortalidad. Creo que a la gente no le queda claro lo que el exceso de mortalidad significa. Se han hecho estudios serios como estos que reportan en la revista Nexos, que han realizado Mario Romero Zavala y Lauriann de Spiegel, ¿no? Claro, eso está basado principalmente en actas de defunción de los 52 juzgados del Registro Civil de la Ciudad de México. Ellos están reportando desde el inicio de la pandemia un exceso de mortalidad de 31.247 defunciones. ¿Qué significa el exceso de mortalidad, no? O sea, el exceso de mortalidad significa lo que ellos hicieron es tomar el promedio de los últimos 4 años, es decir, las muertes que ocurrieron, que ya están registradas, que ocurrieron entre el 2016 y el 2019 en cada una de las semanas, digamos, en cada semana del año. Y con base en eso toman un promedio de los últimos 4 años y ven cuántas están registradas este año. Entonces lo que están viendo pues es un aumento significativo en las actas de defunción, que va en ese orden de la cifra que acabo de mencionar, 31.247 defunciones adicionales. Hay varias cosas a destacar aquí, ¿no? Una es que, bueno, la cifra nacional, según nos acaban de contar en la conferencia de prensa, es de 122.765. Cuando se habla de esto, estamos hablando 122.765 muertes adicionales a las que ya normalmente pasan, ¿no? Es decir, que aquí ya no se considera pues la gente que fue atropellada o que le dieron un balazo y se murió, o que tuvo cáncer, o que se murió de un infarto, una embolia cerebral, qué sé yo, ¿no? O sea, esas muertes ya están consideradas en la línea base, digamos, en la mortalidad base. Estos son 122.765 adicionales a la base, que en este momento pues lo único que está pasando adicional es que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces se puede asumir que si bien no hay manera de garantizar que absolutamente todas estén relacionadas con COVID-19, no hay otra razón, no hay otra cosa que esté sucediendo ahorita para asumir que no, la mayoría están relacionadas con COVID-19. Entonces, digo, en mi opinión hay 2 cosas que destacar. Uno es esto, que en las cifras oficiales del día de ayer eran que en México tenemos 67.781 defunciones por COVID-19. Eso nos deja en el 4º sitio a nivel mundial. Esto quiere decir que estamos solamente detrás de la India, de Brasil y de Estados Unidos. Si a esto nosotros ahora le agregamos las 122.765 defunciones que el gobierno, que el propio gobierno federal está admitiendo que hay en exceso en este tiempo, desde que empezó la pandemia, nuestras cifras reales entonces ascienden a 190.546 muertos por COVID-19. Ahí es donde tengo una duda, Lauriann, y quisiera que nos pudieras ilustrar sobre el tema. O sea, porque el gobierno dice, hay 122,000 muertos más. Cuando tú nos dices, entonces, se sumarían a los 67,000 muertos, pues, confirmados de COVID-19. Hay quien dice, a lo mejor,
¿habría que restarlos? O sea, 122,000 menos 67,000, o sea, tendríamos un exceso de 55,000 muertos de COVID-19. ¿Cómo funciona ahí No, porque la tema? línea base son los que ya se reportaron. Ok. O sea, que la línea base son los que ya se reportaron, tanto de COVID como de cualquier otra cosa. Ya. O sea, que esto nunca, es una gráfica que no inicia en cero, nunca, porque ya considera las muertes que ya están reportadas. O sea, estos 122,000 son adicionales a los 67,000 de COVID. Sí, es correcto. Uf. Y entonces, porque los 67,000, pues esos sí están reportados, ¿no? Entonces, pues esos ya están incorporados a la línea base. Ahí tienes 190,000. Son 190,546 según la cifra. Nada más esto ya nos deja en el segundo sitio a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, que a propósito, Estados Unidos está reportando 193,000, o sea que nos dejaría en una diferencia de 3,000 defunciones con el país que ha perdido más vidas a nivel mundial, que es Estados Unidos. Es decir, necesitamos centrarnos en esto. Es que hay algo que no se puede desligar, que es que México hace muy pocas pruebas. Se habla de las pruebas, pero todo el mundo quiere desligar los casos y las muertes de las pruebas. O sea, que hablamos de las pruebas como una entidad separada de las cifras de muertes y de casos. Pero son cosas que no se pueden desligar. Es decir, si un país que ayer se presentaron unas gráficas muy mañosas, ¿no?, en la conferencia de prensa, en donde se ponen casos por millón, sí, pero contra países que hacen 10 o 100 veces más pruebas que México, ¿no? Entonces ponen una gráfica en donde, vamos a decir, están poniendo a Estados Unidos y a Brasil en la misma gráfica que México, cuando Estados Unidos y Brasil están haciendo, o sea, en términos de casos, ¿no?, de casos por millón. Nada más que para que la gente entienda la enorme diferencia que hay, es que Estados Unidos hace 265,000 pruebas por millón de habitantes, mientras México está haciendo 11,000. O sea, es una diferencia gigantesca. Brasil está haciendo 67,000 pruebas por millón de habitantes. Entonces, poner los casos por millón de habitantes contra países que hacen 100 veces más pruebas que México, pues es engañoso. Se entiende que el gobierno haría esto para manipular la opinión pública, pero realmente no contribuye en nada a entender qué es lo que está pasando en la pandemia en nuestro país. Se necesita entender lo que está ocurriendo. Como no tenemos pruebas, el número de defunciones que tenemos está muy subestimada y el número de casos está mucho más subestimada todavía que las defunciones. Hay algo que parece criminal, porque conforme vamos viendo cómo baja la pandemia o cómo bajan los datos que presentan en las tardeadas, es pues proporcionalmente hablando, igual a que vas bajando el número de pruebas. O sea, en vez de que estemos haciendo más, estamos haciendo menos, de acuerdo a lo reportado, ¿no? Sí, el número de pruebas ha bajado consistentemente, tuvo un pequeño aumento en los últimos días y otra vez volvió a descender. Pero la situación es esta: si se pone una gráfica del número de pruebas realizadas y debajo de ella se pone el número de casos registrados, esas curvas son prácticamente paralelas. Es decir, que los casos aumentan junto con el aumento en pruebas y disminuyen junto con la disminución de pruebas. Eso quiere decir que pues cuando quieren reportar hay muy poca, ya se están disminuyendo los casos, pero se les olvida mencionar que también están ellos disminuyendo, intencionalmente o no, pero lo cierto es que ellos son quienes tienen el control de cuántas pruebas se hacen, ¿verdad? Y si ellos están disminuyendo el número de pruebas y lo único que reportan es que disminuyen los casos, pues esta narrativa no solo es tendenciosa, ¿no?, sino que, bueno, pues es realmente una mentira que los casos disminuyan cuando de la mano hay una disminución de pruebas. Ahora, quiero nada más destacar una cosa. Claro, por favor. Donde se puede ver esto, donde se puede ver estas manipulaciones, ¿no?, que, repito, intencionales o no, pero pues están haciendo, ¿no?, donde se ven estas manipulaciones es, por ejemplo, en los cálculos del exceso de mortalidad. Hay un dato que es interesante y sumamente preocupante. En el artículo de Nexos de Romero y de Der Spiegel, ellos vieron un fenómeno que es esto.
O sea, existe el exceso de mortalidad, la curva, si lo dijéramos de esa forma, la curva del exceso de mortalidad, y si eso le sobreponemos la curva de las muertes reportadas, o sea, el exceso de mortalidad, y le ponemos las que están registradas, ¿ok? Las que va reportando la Secretaría de Salud. Estas dos curvas, claro, son la del exceso de mortalidad es mucho más alta, pero más o menos tenían el mismo comportamiento. Es decir, que cuando se reportaban más defunciones, también la de exceso de mortalidad subía, y cuando reportaban menos o se estabilizaba, la de exceso de mortalidad iba siendo más o menos lo mismo que los reportes. Ahora, algo súper preocupante es que en las últimas 4 semanas existe ahora un desfasamiento entre lo que reportan y el exceso de mortalidad. Esto es, que lo que reportan de muertes está disminuyendo, mientras que el exceso de mortalidad está aumentando. Es decir, que se está haciendo una divergencia en las curvas entre el reporte de muertes y el exceso de mortalidad. O sea, hay muertos que no se están reportando que muy probablemente son COVID. Correcto, pero cada vez más en las últimas 4 semanas. Conforme se reportan menos muertes, aumenta el exceso de mortalidad. Es decir, que lo que está ocurriendo es que se sigue muriendo más gente, pero cada vez es más diferente, si me lo permiten, lo que se reporta a la realidad. Esto al final de cuentas será una situación que nos llevará a muchas reflexiones más adelante, que la historia terminará por juzgar y que también pues va a dejar el dolor que está dejando cada una de estas muertes, y no lo olvidemos nunca, lo comentamos siempre con todo nuestro auditorio, pues es una vida, o sea, es un número que vivimos, pero es una vida, es alguien que amaba, es alguien que vivía, es alguien que lloraba, es alguien que sonreía, es alguien que ya no está con nosotros, es una familia rota. Lori-Ann Jiménez Five, te aprecio mucho que nos tomes esta llamada, como siempre, doctora. Gracias. Nada que agradecer, al contrario, un placer.